Buenas noches, hermanos. Qué linda noche y qué bonita reunión que estemos aquí todos en el nombre del Señor. Amén. Como siempre, un placer, un honor, muchísimo agradecimiento a Dios por estas oportunidades que me da de poder predicar su palabra. Amén. El día de hoy, hermanos, hay un tema muy lindo que Dios puso en mi corazón y el único deseo es que todos aprendamos un poquito de eso, porque es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y se nos pasa, pero tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios como nuestro energizante, como lo que nos da a nosotros la vida, lo que nos revitaliza en los momentos de debilidad. La palabra de Dios es una fuente de agua viva. Jesús es una fuente de agua viva para nosotros y de esa agua tenemos que beber. De esa agua tenemos que beber nosotros para nunca más tener sed. El pastor el día sábado mencionó algo que es muy cierto y que tiene que ver bastante con lo que voy a tocar el día de hoy. Y es que nosotros estamos peleando la buena batalla. Nosotros estamos en un estadio, en la competencia, pero nosotros no estamos en la tribuna, sino nosotros estamos en la cancha. Estamos muchas veces cansados, pero la palabra de Dios nos dice que vayamos a Él, todo aquel que está descansado, y bebamos de esta agua bendita que es nuestro Señor Jesús y su palabra, para poder tener confort en Él, para poder tener eso que necesitamos. Cuando ya nuestras fuerzas no pueden más, tenemos que apoyarnos en Él. Su palabra no miente y su palabra nos dice que es en nuestra debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Y para que se pueda perfeccionar el poder de Dios, tiene que haber debilidades. Pero tenemos la respuesta. Dios nos pone las pruebas, pero a la misma vez que nos pone las pruebas, nos da la salida. Entonces, con esa pequeña introducción, hermanitos, tengo el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy tiene que ver básicamente con eso. Y lo titulé El mejor rehidratante espiritual. Y ahora vamos a ir a ver unos cuantos capítulos a lo largo de esta prédica. Y como le dije anteriormente, espero que sea de edificación, que sea en el nombre de Jesús, que sea todo para el honor y para la gloria de nuestro gran Jesús. Ese Jesús que nos ha sacado a nosotros de lugares donde nadie nunca nos dio las manos, pero solamente Él. Su mano nunca se acortó delante de nuestra vida. Y si el día de hoy estamos aquí parados, estoy yo aquí parado, ustedes sentados ahí, es simple y únicamente por la gracia de Dios. Amén. Solamente por Jesús estamos aquí y a Él sea todo honor y toda gloria, hermanos. Aleluya. Miren, hermanitos, yo buscando un tema que yo tenía una inquietud, porque un día yo leí cuando Jesús estaba con la mujer samaritana y Él le dijo, vamos a hacer la cita, ¿no? Aquí la tenemos. Está en... Un segundito, por favor. En Juan 4, del 13 al 14. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la promesa de Jesús, es su palabra, es su vida, son sus milagros. Todas las cosas que Jesús hizo, de los cuales las personas que lo vivieron dieron testimonio, y está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Muchas veces hay personas que para argumentar su falta de creencia o su poca creencia en Dios, dicen siempre que la Biblia fue escrita por hombres. Ese es el argumento que siempre, al menos yo he podido percibir y he recibido. Pero es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y yo creo eso. Y ese es mi fundamento, que esta palabra bendita es inspiración de Dios. Esta palabra bendita fue escrita por hombres, sí, pero hombres que fueron instrumentos
para glorificar y engrandecer el nombre de Dios. Y por la prédica de ellos, por los testimonios de ellos, es que el día de hoy estamos reunidos. Y por esa misma prédica y por ese mismo testimonio es que nosotros glorificamos al Señor Jesús. Es por su vida, por su sangre que nosotros somos limpios. Por su sangre de Él que nuestros pecados fueron perdonados. Y estamos en una vida diferente a la que teníamos antes. En una vida diferente en el nombre de Jesús. Porque a Él le tenemos que dar la gloria de todo, hermanos. Entonces, como les decía, nuestro Señor Jesús nos dice que quien beba de esa agua nunca más tendrá sed. Entonces, siempre yo estaba un poquito meditando en eso y quería buscar cosas, cómo relacionarlas. Entonces, empecé a hacer una investigación o un seguimiento un poquito del secular, ¿no? Un ejemplo secular. Y la historia que le voy a contar es una historia verdadera. Y tiene el ejemplo de un rehidratante que muchos de nosotros conocemos. En los años 60, por mitad de los años 60, en la Florida, había un equipo, o hasta el día de hoy lo hay, un equipo de fútbol americano universitario. En el sur de la Florida, el fútbol americano universitario es fuerte, tiene muchísimos seguidores. Entonces, este equipo era uno de ellos, el equipo de la Universidad de Miami, que son los Gators, ¿no es cierto? Que es un equipo muy famoso. Entonces, este equipo tenía algo en particular, que tenía muchos seguidores, tenía mucha gente que siempre estaba viéndolos, que los apoyaba, y estaban con ellos en la buena y en la mala, pero más eran en la mala que en la buena, porque era un equipo así de término medio. Entonces, como ellos tenían, financieramente estaban bien, decidieron invertir en el equipo. Entonces, eso que ellos deciden invertir en el equipo, llaman a un físico, a un doctor, que se llama el doctor Robert Kay. Entonces, ese doctor tenía como misión tratar de levantar este juego en conjunto, tenía como misión levantar, o mejor dicho, dar con la falencia de ellos para poder sacarlos adelante. Entonces, el doctor empezó a investigar en parte de su trabajo. Empezó a investigar eso, el porqué de la falta física, empezó a investigar el porqué de tanta pérdida. Entonces, ¿qué resulta? El doctor empezó a pesarlos, a los jugadores. Los pesaba antes del partido, en el entretiempo y luego al final del partido. Entonces, él se dio cuenta que el desgaste de ellos era más que nada físico, que había jugadores que increíblemente llegaban a perder hasta 8 libras en un solo juego, por el equipo que tenían y todo lo que el juego consistía. El desgaste era fuerte. Entonces, él decidió hacer un estudio más allá de eso. Él ya sabía cuál era la falencia, la había identificado. Entonces, él empezó a buscar en ellos cuáles eran las cosas que nos hacía tener tantos desgastes. Ya sabía que era la pérdida de peso. Entonces, empezó a investigar los componentes del cuerpo, del sudor, mejor dicho, ¿no? Los componentes del sudor. Entonces, él se dio cuenta que en esa pérdida de líquidos y de agua y todo, había electrolitos, había suero, había agua, había azúcares, había muchas cosas que ellos perdían. Entonces, él dijo, si ellos lo pierden durante el camino, durante el juego, yo voy a buscar la manera de darles todo lo que ellos han perdido para que así puedan salir adelante y recuperarse. Entonces fue que él empezó a inventar un brebaje que tenía todas estas cosas que ellos perdían. Pero el brebaje tenía un sabor que era pésimo, nadie lo podía pasar, inclusive lo llamaba a ellos a que vomitaran. O sea, que él decía, lo que he inventado, la cura está peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, hablando con su esposa, le dice que prácticamente él estaba fracasando en su intento. Pero su esposa le dice, bueno, búscale un saborizante. Si le pones un poco de sabor, a lo mejor ellos lo toman. Entonces él dijo, probablemente le habrá dicho, tú qué sabes, ¿no? Pero lo hizo caso a la esposa. Y al hacerle caso a la esposa, él decidió ponerle un sabor de limón. Entonces, con ese sabor de limón, se lo empezó a presentar a los jugadores, a todo el equipo, y en las prácticas se daban cuenta de que su rendimiento era mucho mayor. Y cuando
plantearon esto y lo pasaron a la liga, este equipo empezó a arrasar con todos, pero nadie sabía por qué. Decían, pero ¿y estos cómo? Estos son malos, ¿cómo van ganando? ¿Pero qué era? Que cuando ellos llegaban en el entretiempo, este hombre le daba este brebaje, que ahora se conoce como el Gatorade, que es lo que muchas tiendas venden ahora. De ahí es donde sale esto. Se los daba y ellos salían como nuevos. Y no le ganaban por técnica ni por táctica, sino le ganaban por condición física, porque venían a rehidratarse en el entretiempo. Pero nadie sabía el secreto. No solamente eso, ha pasado el tiempo y muchos han tratado de imitar este brebaje original. Técnicamente, físicamente, químicamente probado, muchos han llegado a ser cercanos, a parecerse, pero hasta el día de hoy no hay ni uno ni que sea igual, ni mucho menos que lo supere. Entonces, eso se me vino a la mente y dije, eso es lo que nosotros los cristianos necesitamos en los momentos de cansancio. Ese brebaje que nos revitalice. Pero nuestro brebaje es espiritual. El brebaje nuestro es la palabra de Dios. Son las promesas de Jesús. Son todas esas cosas que Dios puso en su palabra para que nosotros podamos aprender de ellas y creer en ellas. Van a haber momentos que nosotros no vamos a poder más, por nuestra humanidad, ya más no podemos. Pero en ese momento de cansancio, nosotros vamos a recurrir a la palabra, vamos a recurrir a doblar rodillas, a pedir oración, a pedir intercesión o a interceder por otros. Ese es el brebaje que nosotros tomamos, ese es el brebaje que Cristo nos ha dado a nosotros. Y muchas veces la gente se preguntará, pero ellos cómo salen adelante, si a los discípulos les decían, si ellos son del vulgo, ellos cómo hablan así, ¿de dónde tanta sabiduría? Pero es que la gente no entiende hasta el día de hoy, lamentablemente, que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos, que nos da a nosotros esa revitalización. Es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ejerciendo su poder. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que Cristo envió, es el Consolador. Eso es nuestro Consolador. En los momentos de angustia, en los momentos donde más ya no podamos. El Señor Jesús lo dice en Mateo, en el libro de Mateo, vemos en el capítulo 11, el versículo 28 al 30. Aquí hay algo que tenemos que como que desmenuzarlo un poquito para entenderlo mucho mejor. Y es que la palabra de Dios es tan linda y es tan refrescante, es tan gratificante muchas veces leerla, porque sabemos que yo a veces me imagino y me pongo a pensar, hay muchas veces en la vida donde uno llega a su casa cansado y lo único que quiere es poner la cabeza en una almohada. A mí me ha pasado muchísimas veces de tantos viajes, de ese viaje largo, que yo digo, ya quiero estar en el hotel, ya quiero llegar a mi casa, ya quiero descansar. Igualmente, espiritualmente, muchas veces necesitamos de eso. Queremos escuchar una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que nos levante en ánimo, una palabra que nos dé fuerza. Y qué mayor palabra, hermanos, que la de Cristo Jesús, nuestro Dios y Redentor. Qué mejor palabra que las promesas de nuestro Señor Jesús. Aquí en Mateo 11, del 28 al 30, nuestro Señor Jesús dice: vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es una promesa de Cristo hacia nosotros, pero esta promesa viene con ciertas condiciones, y las condiciones son claras, porque nos dice que vayamos a Jesús, todas aquellas personas que estemos trabajados y cargados. Entonces, esa es la primera condición, que tenemos que estar activos, que tenemos que estar con la mano en el arado, cuando salir a las calles a predicar, recibir la palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Todas esas cosas que muchas veces yo veo que el pastor va a las iglesias, a los hospitales a visitar. ¿Cuántas veces el pastor necesitará ese consuelo, ese refrigerio en su alma? Porque está cansado y es natural. Y es normal que así lo sea, pero tenemos la promesa que en Cristo Jesús lo encontramos. ¿Cuántas veces, hermanos, después que vienen del trabajo, vienen al culto, mientras nosotros nos vamos, se quedan limpiando aquí la iglesia para que esté presentable, para que esté tan linda como la tenemos? Entonces,
esos trabajadores son los que Cristo está esperando que vengan para darle el descanso a todas las personas que estén cansadas. Porque es natural que si una persona no trabaja, no tiene por qué cansarse. Pero lamentablemente hay gente que descansa como si trabajase. Pero Dios nos llama a nosotros a que seamos prudentes, que entendamos la palabra y que sepamos separar las cosas de Dios y poder decir que nosotros en Cristo tenemos redención, que en Cristo podemos descansar. Entonces, no solamente nos dice que vayamos donde Él, los cargados, que Él nos va a hacer descansar. Él nos está llamando a llevar un yugo. Muchos de ustedes sabrán, yo no sé si hay gente que no lo sepa, pero un yugo es lo que se le pone aquí a los bueyes cuando están, por un ejemplo, el yugo, ¿no? Cuando están en el arado, por la simple razón que para que uno no se vaya para la izquierda, perdón, para la derecha y el otro para la izquierda, para que caminen los dos juntos, pero tiene que cargarlo, tiene que trabajar. Entonces Cristo nos llama a eso, a que llevemos su yugo, a que andemos con Él, que tengamos a Él al lado nuestro, con el yugo puesto, porque Él es manso. Él no nos va a hacer correr, Él no nos va a pedir más de lo que nosotros podemos dar. Él nos está diciendo que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Y muchas veces yo me he puesto a meditar en esta palabra y digo, ¿cuál será esa carga? ¿Cuál será ese yugo que nosotros podemos llevar? Y no solamente las obras, no solamente son las cosas que hacemos en la iglesia o para la iglesia, pero yo digo, fuera de la iglesia tenemos que seguir con ese yugo, porque el yugo no es para acá, el yugo es para el arado. A los bueyes, en este caso que lo estaba explicando, no le ponen los yugos antes de dormir, sino le ponen los yugos antes de salir a caminar. Y yo digo, ese yugo tan ligero es santidad, porque la santidad a nosotros nos trae una vida ligera. Si nosotros pensamos en la vida que teníamos anteriormente, la vida que a veces teníamos que decir una mentira, y le decía una mentira al hermano Félix, una mentira al hermano, una mentira aquí, después tenía que acordar, uy, ¿y qué le dije? ¿Y cuándo fue? ¿Y por qué se lo dije? ¿Ahora qué? Y si se juntaban los dos, no, pero ese me dijo a mí una cosa, este te dijo otra. Esa es una carga pesada, y esa carga pesada es el pecado. Esa carga pesada es el pecado que nos trajo a nosotros, a muchos de nosotros, a venir de rodillas a Cristo, a pedirle que Él nos rescate. Ahora que estamos rescatados, Cristo nos dice, saquen esas cargas, saquen todas esas cosas y lleven mi yugo, caminen conmigo de la mano. Porque si nosotros sabemos que caminamos al lado de nuestro Señor Jesús, todas las puertas se nos van a abrir. Amén. Aunque nosotros no podamos, muchas veces no vamos a poder, pero es Cristo quien las abre. Amén. Y cuando las puertas tienen que cerrarse, probablemente no seamos nosotros quien las cierren, pero es Cristo quien las cierra. Y sabemos que Cristo abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Esa es la confianza que tenemos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos estas cosas que nos pone tan lindas el Señor, que nos da alivio, que nos da refrigerio, que nos da confort a nuestra alma. Muchas veces van a venir dardos del enemigo, porque si en la Biblia nos dice que el escudo de la fe es para apagar los dardos del enemigo, quiere decir que los dardos van a venir. No podemos decir que no van a venir, porque tienen que venir. Las pruebas tienen que venir. Tenemos que pasar por muchas pruebas. Si nosotros nos podemos meditar un ratito en todos los milagros de la Biblia que nos narran, todos los milagros de la Biblia y los milagros que nosotros vemos, porque nosotros vemos milagros diariamente. Entonces, si nosotros nos podemos meditar en eso, todos los milagros pasan en circunstancias extremas, o en la muerte de un hijo, o en la ceguera de una persona, o en una enfermedad incurable para la ciencia, como fue con la mujer del flujo de sangre que pasó todo, y así muchos casos. Pero en todos esos casos siempre se glorificó Dios. Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tener en nuestra conciencia y saber que estamos propensos a esas pruebas. Que si nosotros le dijimos, heme a mí, heme aquí, Padre Santo, aquí estoy para servirte, estamos propensos a que tengamos que pasar por esas pruebas y tenemos que comprenderlas como tal. Yo les voy a nombrar dos ejemplos de hombres de Dios que probablemente, no sé si en un momento de decadencia de fe o en un momento de
de angustia, en una prueba que pasaron. Los dos eran grandes hombres de Dios, como le dije, pero en un momento su fe llegó a decaer un poco. Y en esa decadencia ellos encontraron lo que ahora nosotros estamos hablando. Encontraron el confort en Cristo Jesús. Y vamos a citar los ejemplos de estas dos personas. Lo vamos a encontrar en Mateo 3:11. Y esto yo lo escuché, y cuando lo escuché por primera vez me quedé bien impactado, y por eso quería compartirlo con ustedes. Y gloria a Dios que tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, ¿no? A veces uno no sabe por qué escucha cosas o por qué ve cosas, pero es Dios quien sabe las cosas y es Dios quien hace todo de antemano. Antes de ir allá, quería decirles algo que Dios ha puesto aquí ahorita en mi mente. Hará como 2 semanas con mi esposa estábamos tratando de arreglar el jardín de la casa, de la entrada de la casa. Y cuando preguntamos diferentes estimados, nos cobraban muchísimo dinero. Y con Karina nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, vamos a hacerlo nosotros, vamos a coger un día y lo vamos a hacer, a pesar de que no sabíamos cómo hacerlo. Digo, bueno, vamos, eso Dios nos va a ayudar, tenemos que hacerlo. Nos pusimos de acuerdo, salimos los dos y estuvimos haciendo. Entonces Karina me pide que saque unos pequeños árboles que había en la entrada de la casa. Entonces dije, ok. Entonces cogí un hacha y le empecé a dar hasta que lo saqué. Pero quedó la raíz. Y esa raíz, Dios santo, para sacar esa raíz, ampollas, dándole con salpicadera por todos lados. Y yo decía, esto es lo que muchas veces en la vida cristiana nosotros necesitamos. Poder sacar raíces que tenemos encarnadas en el corazón. Raíces que muchas veces nos llevan a no prestar atención a las cosas de Dios. Son difíciles de sacar porque yo lo experimenté ese día. Pero tenemos que sacarlas porque después que yo saqué esa raíz, mi jardín quedó hermoso. Entonces yo digo, esas raíces que muchas veces tenemos nosotros de rencor, de amarguras, tienen que salir del corazón para que así pueda ser glorificado nuestro Dios, para que así podamos ver la gloria de Dios en vivo y en directo. Es difícil, definitivamente, pero sabemos que en Cristo todo lo podemos. Y para Cristo es la gloria, para Cristo solamente es la gloria. En nombre de Jesús. Entonces, hermanos, en el libro de Mateo 3, capítulo 11, vemos aquí, como les digo, cuando eso yo lo escuché, me impactó porque todos estamos propensos a esto, ¿verdad? Y si lo compartimos es para que veamos que hay un ejemplo, de este tipo de decadencia en cierto aspecto, pero a la misma vez de rehidratación en Cristo Jesús, ¿no? Vemos que Juan el Bautista decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan el Bautista estaba hablando de Jesús, estaba predicando a Jesús, estaba diciendo que quien venía después de él era más poderoso que él, estaba abriendo el camino a Cristo. Luego bajamos un poquito, del 13 al 17, viene Jesús y es Juan el Bautista quien lo bautiza. Pero entonces dice así, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista vio esto, porque él estaba ahí al lado de Cristo cuando vio esto. A él le fue dicho, aquí tú ves descender el Espíritu Santo de forma paloma, ese es el Mesías, él es el que tú estás predicando, él es el de quien tú estás hablando. Entonces, Juan el Bautista tenía la certeza hasta ese momento que el Mesías se había llegado, que la redención estaba cerca. Ahora,
Vemos en el libro de Lucas 7, del 18 al 23. Santo eres tú, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanitos? Entonces, ahora las cosas se pusieron un poquito difíciles para Juan, porque Juan está pasando una prueba grande y está preso, está en una cárcel, ya no puede predicar con libertad como predicaba, ya no más puede decir las cosas que decía porque estaba sujeto al gobierno. Entonces, nos dice el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Nos detenemos aquí un poquito. Juan el Bautista, quien había dicho todas estas cosas de Jesús, en el momento que estaba apresado, le entró esa duda y dijo a los discípulos: vayan y pregunten si Él es. Como le digo, cuando yo escuché esto dije: qué cosa tan grande, que muchas veces la duda puede herirnos de tal manera al punto de decir: estoy dudando de lo que yo dije, ¿por qué no van y le preguntan? A lo mejor no es Él, porque si fuese Él probablemente no tenía yo que estar preso porque yo lo estoy predicando, pero era una prueba que le estaban dando a Dios. Ahora ustedes imagínense la cara de esos discípulos, porque Juanito, pero si tú dijiste que Él era, ¿cómo vas a preguntar ahora que Él no es? Entonces dice aquí: cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, para que vieran ellos, para que sean testigos, verdaderos testigos de Jehová, porque estaban siendo testigos de la gloria de Dios. En esa misma hora sanó a muchos de enfermos y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Entonces Jesús habla de Juan en ese momento, pero vamos a detenernos ahí para regresar a lo principal. Estos hombres regresaron con las buenas noticias a Juan. Juan tuvo la duda, pero antes de decir algo, preguntó, se sintió cansado, se sintió cargado, pero Cristo le dio la respuesta, le dio lo revivió espiritualmente, porque si él en ese momento de angustia, de estar preso, dudó, pensó si era o no era, yo me imagino que Juan, al haber escuchado lo que sus discípulos le dijeron que vieron, él dijo: gloria a Dios, no me importa si estoy preso, no me importa, pase lo que pase, yo sé que Él está ahí, que lo que yo prediqué es cierto, alabado sea el Señor. Eso fue lo que él tenía que haber dicho en ese momento. ¿Por qué? Porque fue rehidratado por Cristo, por esa palabra. Solamente una palabra de Jesús es suficiente, y muchas veces la necesitamos, pero basta que alguien la diga en el nombre del Señor, no a título personal, para que nuestras vidas sean tocadas, para que nuestros corazones sean cambiados. Y esa es la gloria de Dios, hermanos. Es tan simple como eso. Esa es la gloria bendita de los cuales todos nosotros somos testigos. Creo yo que no hay aquí una persona que diga: yo no he visto la mano de Dios en mi vida, porque todos de alguna manera la hemos visto. Inclusive cuando andábamos en el mundo y vivíamos sumergidos en el pecado, de cuántas cosas no nos libró Dios, porque si no nos hubiera librado no estaríamos aquí. Y la gloria es para Él, porque nos sacó, nos dio vida, nos resucitó en el nombre de Jesús. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Yo lo siento en mi corazón, hermano. Yo no sé, a veces a mí se me hincha el corazón de hablar de Cristo. A veces yo escribo y en mi trabajo, otro testimonio, rapidito. En mi trabajo ahora, antes yo no podía hablar con nadie, porque
Cuando yo le decía, ok, se paraban y se iban. Oh, bueno, en algún momento caerán, decía yo, porque es la palabra de Dios, no la mía. Pero miren cómo Dios actúa a favor nuestro siempre, para que nosotros tengamos comodidad, porque a veces estar incómodo en un sitio donde uno, a mí me parece a veces que quiero poner una alabanza y no puedo porque van a decir, oye, tú no puedes estar escuchando esta música aquí, o se incomodan al otro, y lamentablemente ese es el mundo en que nosotros vivimos. Pero ya hace 2 meses que estamos trabajando en el turno de la mañana, todos cristianos. Ahí está mi amiga Loli, que ha venido el día de hoy. Ella se congregaba en la iglesia en Texas, en Lakewood. Y cuando el día que llegó, estábamos conversando, y me dice, empezamos a hablar que iba a venir el pastor Marco Vita aquí. Me dice, iba a su iglesia. Le digo, ¿de verdad? Sí, una más. Una más. Entonces ya éramos 2. Otra amiga mía, Marta, también es cristiana, se está congregando en una iglesia. Entonces Dios ya nos está dando libertad a podernos sentir bien y podernos hablar del Evangelio entre los 4 que estamos ahí, porque tenemos 2 muchachas más que también son cristianas. Y digo yo, gloria a Dios por eso, porque lo que muchas veces era un camino espinoso y lo que era una distracción para poder predicar el Evangelio, ahora yo sé que yo en la hora que estaba en mi break, les digo, mira, voy a ir a una oficina, cualquier cosa me llaman, yo voy a la oficina, porque tengo que hacer mi prédica. Tengo que terminar de estudiar lo que voy a predicar. Ya sé esa araña nomás. Le digo, gloria a Dios, porque antes que él iba a decir eso, decía, está loco. Pero imagínense, eso es como Dios actúa a favor nuestro. Y es una gran bendición tener esa libertad, la libertad a la que nosotros hemos sido llamados. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, vemos ese ejemplo que habíamos recapitalizado. Al recibir esa palabra, Juan sintió, se lo garantizo, en el nombre del Señor, confort. Y cuando tuvo que partir, me imagino que a pesar de la manera en la cual tuvo que partir, se fue gozoso de saber que su prédica no fue en vano. Se fue gozoso de saber que lo que Dios le fue prometido, le fue cumplido. Y al alcance de él fue. Entonces, eso es el gran poder que tiene Dios. Vemos otro ejemplo en el libro de Mateo 4, 22 y 23. Mateo 14. Del 22 al 33, perdón. Y esta es una historia que muchos ya la conocemos, pero vamos a nuevamente revisarla poquito a poco. Entonces, trata de cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿no? Dice aquí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y les dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, miren, esa grandeza que tiene Dios de poder siempre recibirnos con buen corazón, a pesar de las dudas, a pesar de las cosas que se nos pasan en la mente. Pedro le dijo, si eres tú que yo vaya, como probándolo. Y él le dijo, ven. Pero ¿qué fue lo que Pedro hizo? Sacó la mirada de Cristo, porque dice que al ver Pedro lo que había alrededor de él, las olas y la tempestad,
como a nosotros muchas veces nos puede pasar, las enfermedades, los problemas, las cosas que nos vienen, las deudas. Dios no lo quiera, no lo permita, y por eso permite que hablemos de esto, para que seamos conscientes de las cosas que han sucedido. Que no saquemos la mirada de Jesús y no digamos, Señor, sálvame. Y si lo decimos, Él nos va a salvar, Él va a estrecharnos esa mano salvadora. Pero Dios no lo permita, porque imagínese el corazón de Jesús en ese momento. Como decirle, Pedro, si te estoy diciendo que entres al agua, no sé para que te hundes, es para que camines conmigo. Es igual como Cristo nos dice en algún momento. Si nosotros pasamos por la prueba, nosotros estamos aquí con Él. Y si Cristo nos permite que pasamos por esa prueba, no es para que nos hundamos ni para que nos agobiemos, es simplemente para que sepamos que al final de esa prueba está su mano, está la mano extendida de Dios. Ya lo ha hecho muchas veces, nosotros vemos diariamente, nosotros lo vemos siempre, hermano. Gracias, hermano. Gloria a Dios, un aplauso para el Señor. Y yo quiero aprender, como le digo, Dios nos permita que todos aquí nosotros hoy día de hoy nos llevemos un pedacito de estas enseñanzas, porque son cosas que han pasado, son cosas que están escritas en la Biblia, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros podamos saber que nuestro Señor Jesús está ahí. Tenemos muchos ejemplos más. Tenemos, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, el padre, él pensaba que lo iban a poner a servir, pero el padre lo exaltó, le hizo fiesta. Y la Biblia nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hemos venido a sentirnos gozosos en el Señor. Y tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la certeza, la seguridad, que si en algún momento, hermanos, nos flaqueamos en la fe, si volvemos a poner los ojos en Cristo, Él está ahí para nosotros. Él está ahí como agua que no más nos dará sed. Porque como lo decía hace un rato, cuando los jugadores están en la cancha, están cansados, están agobiados. Los que están en la tribuna están comiéndose un hot dog, un hamburger, tomándose una soda, pero ellos no, porque están trabajando. Entonces cuando ellos le dan ese brebaje, esa agua, la reciben como que si fuese lo más lindo del mundo, lo más delicioso, porque sacian su sed. De igual manera nosotros, lo más lindo para nosotros ya no es el entretenimiento del mundo, ya no es la televisión, ya no es la radio, ya no es la música, ya no es nada de eso. Porque eso antes probablemente nos hacía sentir bien, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque tenemos a nosotros, a lo más grande que hay en este mundo. Tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Tenemos a nosotros a Cristo. Y su palabra nos dice que si Cristo con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si Cristo con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, entender. Que Cristo Jesús está con nosotros, camina con nosotros. Nos dice... El salmista lo dice en el Salmo 121, en 121:1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si tenemos el socorro de Cristo Jesús, no más necesitamos de nada. Ya no hay nada más que llene el vacío que nosotros teníamos, porque Cristo Jesús lo llena todo. Yo digo, a veces me pongo a pensar, nosotros queremos darle a Dios todo, pero Dios solamente nos pide a nosotros nuestro corazón. Porque como Dios es mucho más inteligente que nosotros, sabe que si nosotros le damos nuestro corazón, ya le dimos todo. Porque si yo pongo a Dios por encima de mis hijos, que los amo, quiere decir que a Dios lo reamo. Entonces, ese corazón que es tan grande para querer, para dar amor, si nosotros se lo damos a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos humildes de corazón, que nosotros sepamos que en Él tenemos redención, que nosotros vengamos hacia Él con corazón humilde, dispuestos a ser cambiados, porque tiene que haber un quebranto. En la vida espiritual tiene que haber un quebranto. Así nosotros no lo entendamos, así nosotros no lo querramos muchas veces, tenemos que estar sujetos a eso, porque cuando viene ese quebranto, viene la gloria de Dios.
Yo veo, y ahora estaba pensando, digo, ¿cómo Dios escucha a sus hijos en oración? Yo lo testifiqué un día, y mi abuela le dieron 72 horas de vida. Así, no más, le dijeron: señora, lleve a su mamá del hospital a su casa, ya más no podemos hacer por ella, hasta aquí no llegó, ella tiene una enfermedad que es incurable, no es irreversible, no se puede hacer nada. Lo que nosotros vamos a hacer aquí en el hospital, usted lo puede hacer en su casa, así que lléguese y espere un momento. Mi mamá, súper afligida, conversando con ella, le digo: mamá, llama a un hermano de la iglesia, le digo, para que vaya a orar con mi abuela, para que vaya a orar por ella. Fue un hermanito de la iglesia del Callao y la ungió mi abuela con aceite. Aceptó al Señor en lo que era su lecho de muerte. Fue a la casa, y de eso hace ya 3 años, hermano. Y mi abuela está ahorita vivito comiendo, riéndose, conversando y todo. Porque, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Porque para ver la gloria de Dios tenían que pasar esas cosas. Nosotros muchas veces no lo comprendemos, pero están escritas. Tiene que haber situaciones extremas para poder decir: bendito eres tú, Señor Jesús, para poder dar gracias a Dios. Y gracias sinceras, imagínense lo querido que es lo que es un ser querido, que esté a punto del abandono de la ciencia. Que a veces la ciencia es tan sabia, pero más sabio es Dios que la ciencia, porque la ciencia es de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, vamos a poder analizar estas cosas y estar pendientes de las cosas. Hermano, la maldad del mundo de estos días es increíble. Ya los días son malísimos. La corrupción que se ve, la falta de moral que se ve, que se experimenta, que nosotros muchas veces tenemos que convivir con ellas, es alarmante. Yo le doy gracias a Dios que al menos en este tiempo postrero pude llegar yo a los pies de Cristo y poder, gracias al testimonio y gracias a su gracia, poder asistir a una iglesia, congregarme, saber su palabra y esperar su venida gloriosa, porque a eso esperamos. Esperamos que suene la trompeta. Muchas veces yo digo: Dios, pero un ratito más, porque me faltan unos cuantos seres queridos que quiero que por favor vengan aquí. Porque ese es nuestro anhelo, partir todos juntos. Pero a la misma vez tenemos el consuelo de que todos juntos, Dios lo permita, vamos a estar a su lado. Todos juntos nos vamos a estar gozando. Gloria a Dios. Ahí arriba. Y yo lo he soñado, hermano, yo lo he soñado. Y yo sé que así va a ser. Y cuando yo tuve ese sueño dije: bendito eres tú, Señor. Y es una promesa de Dios, que Él viene por nosotros. Él viene por una iglesia, Él viene a dar la vestidura, pero tenemos que siempre mantener la santidad. Tenemos que no sacar los ojos de Jesús, como dice el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Es por fe que vivimos, es por fe que predicamos, es por fe que hacemos las cosas. Pero la fe es Jesús, Él es el autor, Él es nuestra fe, Él es todo para nosotros. Él fue el que puso las manos en el madero, no titubeó en ningún momento y dijo: me clavan por César, me clavan por Félix, me clavan por él. Ahí está mi mano puesta, porque yo sé que ellos van a tener gratitud por mí. Yo lo sé, yo lo creo. Señor, confío en nosotros. Antes que nosotros lo amáramos, Él ya nos había amado. Entonces dio a su único hijo, hermano. Esas cosas, yo a veces que digo: qué tan grande es el amor de Dios, de acordarse de gente que para muchos no valía la pena, pero para Dios la recogió como cuando alguien se encuentra un tesoro debajo de la tierra. De esa misma manera. Entonces es el amor de Dios que nos consume. Es el amor de Dios que tiene que avivarnos. Es la palabra de Cristo que nos tiene que dar confort cuando estemos cansados. Llevar el yugo